Hola amigos, ¿cómo estamos? Soy David Viajero de impulsoviajero.com y hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de consultoría marketing, un tema muy interesante y del seguro que vamos a aprender mucho. Si te gustaría hacer lo mismo, entonces quédate con nosotros porque nos va a enseñar cómo se hace. Pero antes de empezar, me gustaría decirte que te puedes suscribir a mi blog o al canal de YouTube, que aparecerá por aquí un link, o si no, en la descripción del vídeo, donde también podrás ver todas las partes de la charla, las preguntas y sobre todo ir al sitio que más te interesa para no perder mucho tiempo. Y bueno, sin más, hoy ha venido a divertirse en estas charlas con Impulso Francisco Ortiz, de viajandoconfran.com. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Un gusto. Nada, el gusto es mío por tenerte aquí. Y bueno, voy a hacerte una pequeña presentación de Fran para la gente que no lo conozca. Fran es un licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Según él, se define como una persona insoportablemente curiosa y por eso le gusta investigar y sus principales valores son también la libertad y la independencia. También es un emprendedor apasionado y además él tiene dos puntos de vista cuando interactúa con una persona o en las relaciones, que según él lo define de dos maneras, que son una relación intensa o inexistente. También es un futuro minimalista y blogger. Así que bueno, vamos a empezar y bueno, después de esta pequeña presentación, eh, Fran, cuéntanos quién eres y para que la gente te conozca un poco mejor. Me encantó la introducción. Creo que no lo podría haber hecho mejor yo. Eh, sí, Gracias, gracias. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nada, Francisco Ortiz, soy de Córdoba, pero de Córdoba de Argentina. Tengo 28 años. Como dijo David, estudié administración y tuve una vida corporativa un poco corta, que ya entraremos seguramente en más detalle más adelante. Y después decidí en un momento perseguir de lleno, full time, mi pasión, que era viajar, y lo uní con mi pasión también, que es un poco tratar de entender el comportamiento humano y agregar valor y generar impacto positivo en la gente. Y combinando un poco eso es que hoy en día, bueno, ahora junto con mi novia, antes de solo, viajo y me voy moviendo básicamente y trabajando de distintos lugares. Genial. Bueno, pues entonces, ahora que ya nos has dicho que tienes un blog y más o menos eh, cómo fue, por qué lo creaste, pero cuéntanos cuál fue el origen, porque claro, dijiste que tu vida corporativa fue corta, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo para no sé, para que crearas el blog? Sí, en realidad el blog lo creé antes de dejar todo. Yo viajé toda la vida, desde muy chiquito. Vengo de una familia que es muy viajera, inclusive hasta mis abuelos, que yo siempre cuento. Súper, digamos, desde muy chico a mí me hablaban de viajar. Mi papá y mamá viajaban mucho por trabajo, me quedaba en la casa de mis abuelos que me cuidaban y ellos me hablaban de sus viajes, así que no podía escapar de escuchar viajes todo el día. Y bueno, hasta que terminé el colegio, como jugaba al básquet de manera muy, digamos, alta competencia, no tuve la posibilidad de hacer grandes viajes. Pero cuando empecé la universidad, todos los veranos, en el receso, me iba a trabajar a Estados Unidos de intercambio. Eso hizo de que yo tuviera una primera exposición grande, digamos, a los viajes de mediano, largo plazo, donde se interactúa mucho con la cultura local. Y eso ya me cambió muchísimo. Eso fue como el primer gran cambio en mi cabeza. Cuando yo Vale, me estaba por, perdón, sí, sí, cuando yo me me estaba por graduar, ahí fue que empecé el blog. Un poco para contar todas las experiencias que yo había tenido y cómo me había cambiado la cabeza estos programas de Work and Travel.
pero en realidad yo no sabía qué iba a hacer de mi vida para adelante, como le debe pasar a la mayoría cuando uno está a punto de graduarse, no tiene idea para dónde arrancar, para dónde empezar. Y bueno, a pesar de que sabía que me gustaban los viajes, me parecía algo imposible en ese momento vivir viajando, entonces decidí iniciar la vida corporativa, pero tenía tantas historias para contar de antes que el blog lo inicié de todas maneras, ¿no? Y empecé Vale, enfocándome... perfecto. Y ahora, Perdón, sí, perdón. y ahora es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el propósito del blog en estos momentos? Bien, en ese momento cuando inicié era compartir más que nada la experiencia de los Work and Travels y después un poco fui empezando a compartir el proceso de ir preparándome para dejar esta vida corporativa y pasar allá a trabajar de manera online. Pero más que nada, si bien yo tengo como dos grandes tipos de artículos. Uno es la crónica de viaje pura, donde cuento lo que hago y le puede servir o ser de utilidad a alguien que va a viajar por esos lugares. Pero lo que más me gusta a mí escribir son las reflexiones, donde intento que la gente piense o sacar a la gente de su zona de confort, ¿no? Sí. Eso es como para mí el mayor valor agregado que tiene mi blog, o al menos el que intento que tenga. Vale, me parece fantástico porque, claro, hay que animar a la gente a reflexionar y a despertar porque, bueno, yo también me formé parte de esta gente y me llamaba a mí mismo como zombie viviente porque, claro, vas al trabajo, a la casa y al final estás haciendo lo mismo y una rutina y hasta que no despiertas, pues no eres consciente de todo lo que te está pasando. Y bueno, como tú también me inspiras a mí, me gustaría saber qué personas, qué blogueros o qué viajeros o qué personas son las que te han ayudado a inspirarte para seguir por este camino. Bien. En su momento, los que más me inspiraron fueron a Nico Villalba, de su blog es Viajando por ahí, Juan Pablo Villarino, del blog Acróbata del Camino. Ellos dos fueron las dos personas que más me inspiraron en los inicios, ¿no? Que creo que fue por ahí lo más importante. Hoy en día debo ser honesto y decir que casi que ya no consumo contenido de viajes per se, consumo contenidos más de otros temas, de crecimiento personal y cosas por ese estilo. Entonces ya viré a todo otro mundo en cuanto al contenido que consumo, pero ellos dos fueron los que me inspiraron en los inicios porque ya lo estaban haciendo, ¿no? Ellos ya vivían viajando de distintas maneras, pero me demostraron que eran posibles y yo me sentí muy identificado porque eran dos chicos que eran un poquito más grandes que yo, pero eran argentinos y mi historia era relativamente cercana. Vale, entonces, esos son las dos personas que te iniciaron en esto de los blogs de viajes, pero ahora, ¿cuáles son los que te inspiran en el desarrollo personal y por el camino que estás yendo ahora? Bien. Yo diría que son las personas de las que más aprendo, pero no necesariamente aspiro a ser como ellos porque son demasiado grandes y demasiado locos, están trabajando todo el día y yo me lo tomo un poco más tranquilo. Pero yo consumo contenido más que nada en inglés porque considero que el 70% del contenido de Internet está en inglés, entonces por una cuestión lógica, estadística, seguramente va a ser mejor el contenido en inglés que en español. Entonces, el número uno, que soy ultra fan a morir, se llama Gary Vaynerchuk. ¿Vale? En temas más, un poco más, ese más que nada en la parte estratégica, en la parte más táctica o algunas cosas de SEO también, es un chico que se llama Neil Patel. Uh-huh. Y otro que también sigo, que tiene una historia muy interesante, se llama Noah Kagan, o Kagan, Noah Kagan. Vale. ¿Y los tres dices que son americanos o de dónde son? Porque el segundo que has nombrado de Patel, ese yo sé que es por lo menos un apellido indio pakistaní. Totalmente, sí. Los tres son americanos, pero el primero nació en Bielorrusia, el segundo me parece que nació en Estados Unidos, pero tiene descendencia india, y el tercero también nació en Estados Unidos, pero creo que tiene descendencia israelí o judía.
Vale, genial. Bueno, veo que eres un fan auténtico de ellos porque sabes de dónde vienen y todo. Me gusta, me gusta. No Totalmente. solo, sí, no solo los lees, sino que también te has aprendido ahí, sabes de dónde Sí. vamos, su historia y su vida. Es que Eh, creo que para mí, para que alguien realmente logre inspirar y para poder aprender bien de uno, una de las cosas más importantes que uno tiene que tomar en cuenta también es la historia, porque un error que comete la mayoría de la gente es creer de que alguien se vuelve exitoso de la noche a la mañana, y la realidad es que hay que estudiar todo el proceso, ¿no? Entonces, por eso es que me sé todo. Claro, pues acabas de decir una cosa muy interesante porque cuando alguien quiere cambiar de vida no le pasa de la noche a la mañana, es un proceso de continuo cambio, de aprendizaje, también de sufrimiento. Entonces, hay que saber toda la historia para saber por dónde ha pasado esta persona y todo lo que ha conseguido después. Y por eso me gustaría preguntarte ahora que, por ejemplo, después de terminar tu licenciatura, eh, que creo que, bueno, has dicho que has trabajado poco de, de tus estudios, has trabajado poco, has desempeñado un trabajo en una temporada pequeña. ¿Qué es lo que te motivó para dejarlo todo? Me refiero a esta parte de la carrera o a esta profesión y dedicarte a otra, o ir por otro camino menos convencional que es el que todo el mundo sigue. ¿Qué era lo que buscabas? Cuando si bien yo fui muy idealista, decidí darle una chance a la vida corporativa y conseguí un muy buen trabajo. Mi primer trabajo, yo trabajaba como consultor especializado en mejora de procesos, especializado en marketing, venta y servicio al cliente, en una empresa muy grande, una empresa global que se llama Ernst Young o EY. Y nuestros clientes eran multinacionales, o sea, era un trabajo muy bueno. Mis amigos, muchos querían tener ese trabajo y no pudieron. El problema fue que me di cuenta de que si bien aprendía muchísimo en el día a día y me enfrentaba en situaciones que implicaban desafío, la estructura de carrera o digamos, el futuro que se me venía era demasiado previsible. No había formas como de hackearlo, de hacer algo distinto. Todo era como 100% planificado, demasiado estructurado, pero más que casi todas las empresas que podrían ser alternativas. Entonces, estuve un año y decidí irme y me iba a ir a Nueva Zelanda y al final me salió otra oportunidad que me llamaron y era todo lo contrario, era una startup de comercio electrónico que estaba abriendo en Argentina y que querían que fuera parte del equipo inicial y bueno, me tentaron y me gustó, ¿no?, el ofrecimiento y me quedé. Y estuve ahí y si bien la experiencia fue muy distinta porque era una startup, no era una corporación global, al final del día terminaba siendo lo mismo. Terminaba siendo que yo estaba todo el día en la oficina trabajando, la única diferencia era que antes trabajaba vestido formal y ahora trabajaba con remera y jeans, Sí. y que antes tenía un jefe de 50 años y ahora tenía un jefe de 28. Pero en definitiva, en el día a día, estaba trabajando para alguien que me imponía digamos, sus formas o digamos, sus objetivos y sentía esa necesidad de libertad, ¿no? De intentarlo. Porque yo considero que si uno es bueno y en lo que hace y se sabe vender, siempre se puede volver. O sea, yo sé que si yo mañana, no sé, me canso o por X razón en la vida quiero volver al mundo corporativo, de alguna manera puedo volver. O Sí. sea, entonces, Tienes la puerta abierta, ¿no? sí, yo creo que es un error que mucha gente tiene o piensa, es que no, no sé, por ejemplo, se toma un año sabático y después no puede volver nunca más al mundo corporativo. La realidad es que no puedes volver porque te cambia la cabeza, pero en la práctica sí podés volver. Muchas veces, inclusive, las habilidades que uno aprende en un viaje sirven muchísimo más que haberse quedado un año adentro del cubículo, como le dicen, ¿no? Entonces, yo tenía esa necesidad de probar, esa necesidad de intentarlo,
esa curiosidad de cómo me podía ir si yo de repente ya no tenía alguien que digitara lo que tenía que hacer, ¿no? Ya, sí. Probar esa libertad. Entonces eso fue lo que me motivó. Vale, y ahora que ya lo has hecho, supongo que, no sé, ¿qué es lo que piensan tus amigos y tus familiares? ¿Están preocupados? ¿Qué te dicen? La verdad, al inicio, al inicio podría decir que mi familia no estaba muy de acuerdo. Si bien mi familia es bastante abierta, era dejar una carrera donde supuestamente yo tenía muchísimo potencial. Eh, pero lo interesante para mí fue que el blog, que yo ya lo tenía en ese momento y como estaba en la vida corporativa, muchas veces escribía sobre el sufrimiento, entre comillas, de mi día a día, o escribía sobre mi día a día. El blog me funcionó muchísimo como plataforma para que mi familia entendiera de que yo iba en serio. Sí, O sea, por un lado que iba en serio de que no la estaba pasando bien, y por otro lado que iba en serio de que quería algo diferente, ¿no? Entonces, eso funcionó mucho con mi familia. Y con mis amigos, yo soy un convencido de que uno se tiene que rodear de las personas correctas. Entonces, toda mi vida desde muy chiquito fui como auditando mi círculo cercano. Al día de hoy lo sigo haciendo. Entonces, siempre trato de rodearme de gente positiva, gente emprendedora, esa gente que uno le dice, voy a iniciar un nuevo negocio, voy a dejar todo y voy a perseguir mi sueño y lo primero que te dicen es, me parece genial, felicitaciones, en lugar de los que, uy, no, pero pensá todo lo que te puede pasar. Entonces no fue tan difícil en cuanto a los amigos porque en general yo siempre los he filtrado hacia el positivismo. bien, o sea que claro, todos tus amigos ya estaban con más o menos con tu misma mentalidad y cuando tú les dijiste eso, pues evidentemente, pues, bravo, qué bien, ¿no? Bravo, Fran, ánimo. Sí, sí, a pesar de que muchos de ellos eh, tienen sueños diferentes y algunos inclusive disfrutan de trabajar en relación de dependencia o inclusive algunos que no se animan, con los que, aunque no se animen, en lugar de tener envidia, lo toman como algo positivo porque... Sí. Bueno, entonces, ahora que ya has abierto el blog, estás viajando, has cambiado de vida, me gustaría que te describieras eh, cómo era en palabras o en adjetivos, cómo era tu viejo yo y cómo es ahora tu nuevo yo. Bien, buena pregunta. Eh, digamos que mi proceso en general no fue tan drástico, con un punto de inflexión súper marcado, porque yo como ya viajaba desde antes, hice multinacional, startup, empecé a viajar, viajes un poco más cortos y después ahora ya viajes largo. Entonces, no hay un punto de inflexión, pero si me voy bien atrás, yo creo que el viejo yo era muy ambicioso en cuanto a, por ejemplo, bienes materiales o en bienes que por ahí no sé si eran tanto mi interés, pero si eran más para lo externo. Quería ser, para dar un ejemplo concreto, quería ser, no sé, eh, eh, el CEO de Apple, por decir cualquier cosa, pero Bueno, no, eso es una super cosa. claro, pero digamos, por decir algún ejemplo, pero no tanto por el logro, por sentirme bien, sino más que nada por el estatus, ¿no? Sí, Tener como una casa grande, un auto lindo, y suena cliché, suena trillado, pero bueno, es la realidad de mi viejo yo, por así decir. Es que, bueno, como vos dijiste en la introducción, esto de que soy aprendiz de minimalista, cada día estoy más enfocado en cosas que realmente me importan, que no son lo material. Entonces, por ahí disfruto más no sé, de quedarme en casa capaz sin hacer nada o de un viaje en algún lugar, compartir momentos con gente.
hoy en día me agregan mucho más que cualquier otro tipo de... Inclusive yo hoy en día por ahí genero menos ingresos o tengo menos estabilidad que antes, pero sin lugar a dudas soy mucho más feliz porque tengo muchísima más libertad. Vale, sí, ese es un punto interesante a tener en cuenta. Bueno, y ahora como ya tienes mucha libertad y puedes estar y hacer lo que tú quieras, ya sé que estás de viaje, entonces cuéntanos qué ruta estás siguiendo, qué ruta tienes en mente y si viajas tú solo o acompañado. Hasta hace muy poco viajaba solo, recorrí muchísimos países solo, pero desde noviembre del año pasado que estoy de novio con otra blogger de viaje, que es Ana Lucía Rodríguez de Viajar para Vivir. Y bueno, entonces empezamos a viajar en pareja. Al principio teníamos algunos viajes planeados ya de manera independiente, pero a partir de ahí empezamos a viajar en pareja. Y bueno, ahora nos vinimos a pasar el verano a Ucrania, al oeste, a una ciudad que se llama Lviv, que es súper bonita, es una ciudad que antes era parte de Polonia, entonces, digamos, a nivel arquitectura es muy parecida a Europa. Y ahora está acá, en septiembre, una semana en Suiza, por nada, un evento familiar de ella. Entonces vamos una semana a Suiza, volvemos para acá, de ahí nos vamos a Polonia, pero simplemente porque tomamos un vuelo a Irlanda. En Irlanda tenemos un evento de bloggers, el TEDx. Sí. Entonces vamos al evento de bloggers. Y un mes más tarde tenemos un evento de blogger, digo, un evento de turismo en Londres, el WTM. Entonces, en 13 meses en el medio estamos considerando probablemente hacer Holanda, Bélgica y Luxemburgo, pero todavía no hay no hay nada fijo. En general, si yo tengo que elegir, mi lugar favorito hasta ahora es Europa del Este y la zona del Cáucaso. Yo estudié administración al igual que vos y tengo muy metido este tema del costo-beneficio, ¿no? Entonces, yo evalúo mucho los lugares en función de calidad de vida versus costo de vida. Sí. Como trabajamos online y da igual si estamos en la China o en Argentina, el hecho de que, por ejemplo, ahora hayamos venido a Ucrania fue completamente intencional. Yo la ciudad ya la conocía, me había parecido espectacular. Es el país más de Europa y uno de los más baratos del mundo hoy en día. Eh, pero bueno, probablemente en algún momento pasemos una temporada en Georgia también, que es otro país que es increíble, que ya fui 2 veces y quiero volver. Y así vamos, más o menos vamos viendo, digamos, cuál es la mejor alternativa, ¿no? Pero hoy en día viajamos un poco más lento que antes. Antes nos movíamos mucho y acá vinimos, por ejemplo, por 3 meses. Vale, ¿y qué utilizas para conseguir casa? Que no sé si utilizas Airbnb, Couchsurfing o alguna otra plataforma o no sé, a lo mejor utilizas el house sitting también, si no sé si lo conoces. ¿Qué es lo que utilizas para moverte por el mundo? Cuando hacemos viajes cortos, normalmente la primera opción es trabajar con algún hotel o hostel, digamos, a cambio de exposición o de difusión, y a veces a cambio de un pago también, dependiendo. Esa es la primera opción siempre. Siempre pichamos hoteles y hostels a los lugares a los que vamos. Sí son lugares que nuestro trabajo, digamos, sí son lugares que el costo de esos hoteles o hostels vale la pena a cambio del trabajo que nosotros haríamos. Por ejemplo, si voy a Georgia y un hostel vale $3, no hay nada que yo pueda hacer que valga $3, todo va a valer más, entonces no vale la pena y yo lo pago. Ahora, si voy a Suiza y lo más barato me sale 40 euros la noche y por ahí voy a pichar muchos hoteles y después con algunos terminamos trabajando o no. En el caso de que no se dé, normalmente vamos o a hostels o a hoteles, pero lo que más usamos
no sé, lo buscamos a través de Booking o a través de alguna otra plataforma. House sitting no hice nunca. Couchsurfing sí hice un par de veces. Me parece interesante, pero la única contra por ahí que yo le veo es de que se pierde muchísimo la libertad. Entonces, si bien se tiene un intercambio con una persona que normalmente es local o alguien que al menos vive ahí, Sí. muchas veces se pierde mucha libertad porque uno no deja estar en una casa ajena, ¿no? Claro, pero lo Eh, del couchsurfing es más o menos para un par de días, máximo se recomienda 4 o 5, bueno, depende de la relación que tengas con tu host. Y claro, bueno, como tú viajas lento, entonces lo de couchsurfing, quedarse 2 semanas o 3 semanas en un no, sitio, no, pues claro. es mucho más Pero difícil. así, totalmente, pero así todo cuando uno está por no tanto tiempo, dependiendo del anfitrión, si te da la llave o no te da la llave, entonces uno se tiene que atener a los horarios de la otra persona y si uno se quiere quedar trabajando un rato, por ahí no puede porque se tiene que salir afuera porque su anfitrión se va, como que no es Ya, tan sencillo como parece, ¿no? Entonces, yo lo hice un par de veces, me parece súper interesante para ciertos casos puntuales, pero no como la norma de nuestro viaje. vale, Eh, ¿cómo definirías tu manera de viajar? Hoy en día es bastante más lenta, tratando de estar mínimo 3 meses o por 2 periodos de 3 meses, o sea, sería 6 meses, eh, bastante parado y solo haciendo viajes cortos por la zona para poder enfocarse en trabajar. Ellos siempre teniendo viajes un poco más cortos y más intensos como hacía antes, de 2, 3 noches por lugar, tratando de conocer siempre lugares nuevos, pero repitiendo los que nos gustaron mucho, ¿no? Vale, y más o menos en cuántos países has estado viajando de esta manera, siendo libre, bueno, no sé, ¿cómo te consideras? ¿Un nómada digital ya o...? Sí, digamos, hoy en día no hace mucho que puedo decir que vivo 100% de los ingresos online. Antes tenía otro tipo de ingresos, pero ahora sí, digamos, ahora con los ingresos que genero online alcanzo a pagar, digamos, todos los costos. Obviamente que depende de dónde esté. De nuevo, si me voy a Suiza todo el mes, Claro. no voy a alcanzar a pagar, pero en Ucrania sí, o en Georgia sí, o en muchos países sí. Entonces, el hecho de viajar lento también baja los costos. Sí, ¿y en cuántos países habías estado? Bueno, ¿has estado? Yo hasta el momento estuve en 47 países, eh, pero muchos estuve antes de viajar de esta manera, ¿no? Sí, vale. Y, por ejemplo, ¿cuál es la experiencia o el momento que tienes grabado en la retina o en tu mente después de haber visitado 47 países? Yo creo que el que más me sorprendió o en donde tuve experiencias, no sé si decirle más extremas, pero más choqueantes o diferentes a lo que la gente puede pensar, es en Irán. Sí, Irán fue un país que a mí me volvió loco, me encantó. No sé si lo pongo primero, pero si no lo pongo primero, está segundo en mi lista. Viví experiencias muy difíciles por ahí de comprender para una mentalidad occidental como la nuestra. Un nivel de hospitalidad eh, que yo creo que ni siquiera podemos imaginar sin estar ahí. Al punto de que yo estuve 3 meses, perdón, 3 semanas eh, con una amiga española y otro amigo argentino. Estábamos viajando haciendo autostop las 3 semanas y la mitad de los días dormimos en casas de personas que conocimos ese mismo día sí, en la ya. calle. No hacemos una plataforma ni nada, íbamos caminando por la calle y la gente de buena onda se acercaba, preguntaba si necesitábamos algo, cómo estábamos, nos cuidaban, nos daban de tomar té, nos invitaban a comer a la casa, nos invitaban a dormir a la casa. Hemos tenido estas situaciones donde dos familias se han peleado por quién nos llevaba a dormir a su casa y absolutamente desconocidos y no sé, hasta
nos han llevado a cortarnos el pelo, a alguien que recién conocíamos, nos invitaron a que un amigo de él nos corte el pelo, cosas así muy, muy locas y que uno ahí por lo que ven los medios o no sé, la información que anda dando vueltas no se espera de un país como Irán, ¿no? Sí, bueno, 47 países más o menos ya es el 25% de todos los países del mundo. O sea que sí, porque más o menos casi son 200 países Sí, 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 sí. oficiales. Bueno, ¿y cuál ha sido el peor momento? Uy, qué buena pregunta. No sé, yo como dije antes, como trato de siempre enfocarme tanto en lo positivo y eliminar las cosas buenas, que inclusive soy así también con los recuerdos. Eh, no sé, podría mencionar un momento que fue bastante feo, que no tiene que ver con el país, pero que fue feo. Yo las temporadas que pasé en Estados Unidos trabajaba en un centro de esquí en el medio de la montaña. Y hubo una temporada que fue bastante mala en cuanto a la cantidad de nieve que había, ¿no? Entonces, de 30 que éramos en ese lugarcito de trabajo en el medio de la montaña, a 25 le dijeron que no vuelvan hasta que no nevara y allá como pagan por hora, eso significaba cero dólares. Y a 5 nos dijeron que nos quedáramos trabajando full time 40 horas. Y yo tuve la suerte de ser uno de esos elegidos. ¿Qué pasó? Gente estadounidenses de 40 años se quedó. Y yo tenía 40 full time. ¿Qué fue lo que pasó? Se vinieron todos a hablar con el jefe, a criticarme a mí, a atacarme a mí, para poder conseguir mis horas. Entonces, teníamos reuniones todos los días con alguien que venía a criticarme, a sacarme las horas, y algunos se pasaron y tuvieron algunos comentarios un poco despectivos o discriminatorios. Y nada, no me gustó, no la pasé bien, y yo hasta ese momento, por ahí por toda la influencia que tuvimos en Argentina en la década de los 90 y todo, tenía una idealización muy grande de Estados Unidos. Y esos 3 años que viví ahí, y bueno, tuvimos un chico de intercambio también viviendo en casa, hicieron que fuera un poco más objetivo en cuanto a ese país, ¿no? No tengo nada ni en contra ni a favor, pero antes lo tenía muy idealizado y algunas situaciones que viví hicieron que sea más como objetivo, ¿no? Y hoy en día estoy mucho más interesado en explorar otras regiones del mundo que en Estados Unidos. Vale, genial. Y bueno, ahora que estás viajando ya por tantos países, estás por Europa, cuéntanos, ¿qué presupuesto diario tienes o qué presupuesto mensual tienes Sí. para seguir viajando? Yo soy muy, muy estructurado con las finanzas personales y llevo el control hasta del último centavo que gasto. Mi presupuesto a nivel general es de $30 por día. Lo hago, digamos, lo hago estable, o sea, es 900 por mes o 930 por mes. Y si quieren, inclusive se podemos compartir a la gente que ve el video o que lee el post. Tengo un Excel donde voy anotando en 5 categorías diferentes los gastos día a día y también anoto en qué ciudad estoy, en qué país estoy y qué tipo de alojamiento. Son 6 o 7 celdas solamente que hay que completar todos los días. Y a partir de ahí, digamos, de manera como automática, con fórmulas del Excel, se hacen gráficos de qué porcentaje gasto en comida, qué porcentaje estoy gastando en tal lugar, lo compara contra el presupuesto, el semáforo se pone amarillo, rojo, Sí. verde. Eh, así que hago con eso. La mayoría de las veces diría que el 75% de los días, de promedio, el 75% de los días me mantengo por debajo y hay un 25% de los días o 20% de los días que por ahí me paso, pero normalmente termino gastando bastante menos. Pero bueno, obviamente no es muy variable porque recién ahora estoy en Ucrania y pago, tengo un departamento en el centro espectacular y pago $6 por día y después me voy a Suiza y por el peor lugar voy a pagar como 30 euros. Entonces, muy variable. Vale, pues me parece fantástica la oferta que nos has dado, eso de compartir tu Excel para que todo el mundo pueda empezar a hacer lo mismo, porque
Yo no utilizo una Excel como tú, pero yo utilizo una aplicación donde también apunto todos mis gastos día a día y voy mirando y se ve más o menos también en gráficas y lo que vas gastando y en qué lo vas gastando sobre todo, porque si no haces estas cosas, luego al final del mes dices, bueno, ¿en qué se me ha ido el dinero? Y gracias a estas gráficas, a estas estadísticas o a estas Excel, pues puedes ser más analítico y productivo para el próximo mes y saber, oye, pues mira, aquí voy gastando mucho, hay que cambiar un poco la estrategia o la actitud o el comportamiento, porque claro, es muy importante cómo gastas el dinero también, depende de qué comportamiento tengas. Y bueno, vamos, Totalmente. sí, Y vamos, dime, puedo, dime. puedo Sí, agregar, claro, claro. perdón. Em, una cosa muy importante, yo este Excel no lo uso solo para los viajes. Yo este Excel lo uso desde hace muchos años, fue mejorando, le fue cambiando. Ahora para los viajes le agregué el tema de los países y las ciudades, pero fundamental y recomendación para todo el mundo, traquear sus gastos siempre, estén viajando o no estén viajando. La única manera de ahorrar y de después ese ahorro pasarlo a inversión, o bueno, hagan lo que quieran, pero es mi recomendación, es saber cuánto ingresa y cuánto se gasta y ser ordenado. En ese sentido, a mí el conocimiento que tengo de finanzas personales me ayuda muchísimo a poder hacer, digamos, del dinero, hacer más eficiente el uso del dinero, por así decirlo. Genial. Bueno, pues ahora vamos al tema de la entrevista que es tan importante para todos y quiero que nos expliques cómo empezaste en este mundo de consultor de marketing, cómo empezaste, qué es lo que haces y bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Buenísimo. Yo tenía, digamos, como conté antes, experiencia como consultor digamos, era un poco más global, era mejora de procesos de marketing, venta y servicio al cliente, era más estratégico, no era enfocado en lo digital, pero como yo trabajaba por una empresa muy grande, nuestros clientes eran multinacionales, muy grandes, entonces yo simplemente era un engranaje de eso. Después en la startup trabajé también en cuanto a armar la estrategia comercial bueno, de distintos verticales, ¿no? Entonces, un poco estaba relacionado con el tema. Yo soy un apasionado también, como creo que dije antes, de comprender y entender el comportamiento humano. Entonces, esa pasión que yo tengo o esos conocimientos y habilidades que tenía antes, obviamente me sirvieron como base, ¿no? Eh, Ahora, también la experiencia de tener el blog hace unos años, porque creo que no dije la fecha, lo abrí en diciembre del 2012. Sí. Eh, a pesar de que al inicio no tenía ni la más mínima idea de lo que hacía y era un desastre, y después fui mejorando, todas esas cosas, de alguna manera, yo sin darme cuenta, fueron contribuyendo a que yo fuera sabiendo un poquito más de marketing en general y de marketing digital, ¿no? Entonces, todos los libros que leo son de esos temas, pero porque me gusta, no porque los fuerce. Entonces, ¿cómo inicié? Lo que hice fue tratar de enfocarme en un nicho en particular. Recién hablábamos antes y voy a publicar un video en unos días, un poco de cómo iniciarse como consultor, ¿no? Y es el tema de tratar de buscar un nicho, ya sea un mercado en particular o un segmento de clientes en particular o una industria en particular en la que diferencia importante en cuanto a conocimientos y habilidades con los clientes, ¿no? Entonces, ni siquiera solo el marketing, puede ser otra cosa. Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, en el rubro de viajes, yo tenía como cierto conocimiento, ¿no? Cierta experiencia por el hecho de viajar, por el hecho de siempre haber estado en contacto con los viajes. Pero a su vez también encontrar un lugar donde uno tenga una diferencia muy grande también en habilidades y conocimientos con la competencia. Porque si hay muchísima competencia, normalmente son mercados que canibalizan, por ejemplo, los diseñadores gráficos. El diseñador gráfico cobrar mucho por un logo porque por internet en Fiverr se contrata un indio y te lo hace por $5. Entonces, ¿en qué me estoy enfocando yo hoy en día? Me estoy enfocando en ayudar a empresas anglosajonas a entender y expandirse o entrar
en mercados hispanos y tratando de que siempre sean empresas de viajes. Entonces, para que no suene muy complejo, porque por ahí suena complejo y yo me enriedo. Una empresa estadounidense es, por ejemplo, una app. Entonces, hoy tiene web también, quiere empezar a tener usuarios en español, porque recién lanza la plataforma en español. Entonces, yo le digo, ok, primero lo que trato de hacer siempre es tratar de trabajar con la empresa como blogger, como influencer. ¿Sí? Entonces, detecto empresas que ya trabajen con bloggers y yo trabajo como blogger o como influencer con ellos, haciendo alguna colaboración, alguna creación de contenido, alguna mención en alguna página, en alguna plataforma, etc. Mi novia y yo, los dos. Ella también tiene mucha experiencia en marketing digital. Y después de trabajar como bloggers y de lo que se dice en inglés over-deliver, o sea, hacer más de lo que tenías que hacer, entregar más de lo que esperaban de vos y obviamente quedar bien con ellos, le hago algún tipo de propuesta. Entonces le digo, mira, me parece que tenés tal falencia acá, porque al ya haber trabajado con ellos, cómo se manejan, digo, mira, me parece que tenés tal falencia acá, si querés yo te puedo ayudar. Entonces, ya saben que trabajo bien, ya saben que sé del tema, y bueno, algunos dicen que sí y otros dicen que no. La realidad es que la mayoría, uno normalmente, y pasa lo mismo cuando quiero trabajar como influencer con marcas, son no. La mayoría, cualquiera que trabaja o que sea, tiene que saber de que de cada 100 mails que se mandan, se reciben, no sé, 30 respuestas, de las cuales con 10 se puede pactar una reunión, de las cuales uno puede terminar siendo cliente. Sí, O claro. sea, se pueden mejorar los ratios, pero lo normal es que sean muy bajos, ¿no? Entonces, es eso, es tratar de buscar lugares donde uno tenga una habilidad o una experiencia en particular que sea, donde haya una notable diferencia en comparación con la competencia y con lo que puedan hacer los clientes. Y de nuevo, no hace falta que sea una empresa gigante, porque marketing digital, ¿qué es básicamente? Es mejorar la presencia online para poder vender por canales que no son los físicos. Entonces, no hace falta ir por una empresa que sea una multinacional que tenga 3 millones de visitas. Se puede ir al kiosco de la esquina, al supermercado de la esquina y plantearle una estrategia a nivel local. Y lo más probable es que por el solo hecho de tener 25 años, por ejemplo, y se sepa más de Internet y de marketing digital que el almacenero de la esquina. Entonces, no hace falta ser el mejor del mundo para poder ser consultor. Simplemente hace falta saber más que el cliente y tener la capacidad para resolver los problemas. Nadie Vale. va a pagar porque yo sea licenciado en administración, o nadie va a pagar porque yo haya trabajado en Ernst Young. Van a pagar si yo les resuelvo los problemas. Si no les resuelvo los problemas, no me van a pagar. Ya. Bueno, pues hablando de esto, ponos un ejemplo un poco más concreto de cuáles son tus acciones o en qué consiste exactamente tu trabajo como consultor de digital o consultor de marketing para dar difusión a todas estas empresas, ayudarles a vender más a través de online. ¿Cómo lo Bien, haces? ¿Qué técnicas o estrategias usas? bien. Es bastante variado, pero te pongo un ejemplo concreto, o varios, para que se entienda la diferencia. Ahora tenemos un cliente bastante grande y justamente es una empresa estadounidense, es lo que dije antes, una empresa estadounidense de viaje que quiere abrirse al mercado hispano, ¿verdad? Entonces, nosotros en un principio lo que estamos ayudando es con dos estrategias. Una es la estrategia de contenido, que ellos quieren que bloggers les generen el contenido. Entonces nosotros reclutamos bloggers de viajes hispanos para que generen contenido en un determinado formato para la plataforma de ellos, ¿sí? Entonces nosotros, en realidad, casi que si bien somos externos, ellos nos pagan por hora. Entonces todo el trabajo que nosotros hagamos con ellos, bueno, nada, nos pagan por hora y no es en base a resultados. Después, con esta misma empresa en paralelo, queremos hacer una campaña de influencers. Entonces,
parte de esos bloggers y otros bloggers más grandes o más referentes. Nuestro trabajo también va a ser justamente reclutar esos bloggers y crear la estrategia de la campaña, analizar los resultados, presentar un informe, etc. En cuanto a esta empresa en particular, que quiere abrirse al mercado hispano, es una empresa con bastante presupuesto, una empresa grande y que quiere empezar a trabajar con bloggers y con influencers. Después, emprendimientos más chicos o locales, así de un solo país, gente, por ejemplo, que quiere potenciar su página de Facebook o quiere empezar a vender a través de su página de Facebook, entonces nosotros le ayudamos con una estrategia de contenido, estructurando la cantidad de contenido que tienen que generar, qué tipos de contenido, en qué horarios, le ayudamos con Facebook Ads para optimizar, digamos, la inversión en la publicidad en Facebook, también algunas estrategias en Instagram. Es muy variable, pero estamos bastante enfocados en lo que sería influencer marketing, sobre todo en la parte de travel, porque tenemos muchas conexiones con bloggers de viajes. Y también estamos muy enfocados en la parte de redes sociales, plataformas sociales. Digamos, aumentar la visibilidad en plataformas sociales. Genial. Yo creo que has puesto unos ejemplos fantásticos. Ahora yo creo que la gente ya sabe más concretamente a qué se dedica un consultor de marketing o un consultor de digital, qué estrategia sigue, sobre todo para ayudarle a vender a, como dices tú, a estos pequeños empresarios o pequeños negocios y también a los grandes negocios. Y claro, tú como ya estás metido en el sistema, a ti te parecerá mucho más fácil contactar con estas empresas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que haces tú para contactar a estas empresas o buscar estas empresas que puedan necesitar de tus servicios? ¿Cómo llegas a ellas? ¿Cómo contactas? ¿Cómo las descubres? ¿Qué haces? Bien. La mayoría de las del rubro viajes, como te dije antes, trato de trabajar primero como blogger o como influencer y después, una vez que entiendo cómo trabajan desde adentro, ofrecerles servicios de asesoría. ¿Cómo hago para encontrarlas o trabajar con ellas como blogger o como influencer? Digamos, yo creo que no es nada difícil ni ninguna ciencia, pero sí es mucho trabajo y eso mi novio lo hace muchísimo mejor que yo. Por ejemplo, ahora estamos yendo a Suiza, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, de arriba para abajo, primero, Ministerio de Turismo de Suiza, ya sea en España, para Latinoamérica, Oficina de Turismo de Suiza para los mercados nuestros, ¿verdad? Entonces, los primeros que tratamos de contactar, porque eso puede tener una visión más global de los servicios que podemos trabajar. Pero después decimos, ¿qué destinos queremos ir? Bueno, queremos ir a Lausanne, a Berna, a Zurich y a tal. Ok, bueno, entramos, por ejemplo, a cualquier plataforma, ejemplo Booking, y decimos, ok, ¿cuál de estos lugares, cuál de estos hoteles, por ejemplo, tiene un perfil similar al que es de nuestra audiencia? ¿Con cuál podríamos trabajar? ¿A cuál le podríamos aportar valor? Elegimos, por ejemplo, 10. Bueno, listo. Googleamos, los buscamos, entramos a la página web y si tiene mail, le escribimos al mail. Si no tiene mail, entramos a Instagram o a Facebook y le mandamos un mensaje privado por su página de Facebook o por su Instagram y le escribimos. Somos dos bloggers que estamos viajando, que tenemos tal cosa, le ponemos los links a nuestros blogs, a plataformas sociales y nos gustaría tener una reunión con ustedes para plantear trabajar en conjunto. Listo. Y como dije antes, mandar para una ciudad que necesitamos un lugar para alojarnos, mandamos 30. Y sí. Bueno, 30 son pocos. Yo pensaba que ibas a decir, mando 100 o no sé. No, tanto no. Lo que pasa es que depende. Hay que también saber entender los mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Egipto no podemos trabajar con nadie, en Ucrania no podemos trabajar con nadie, porque no hay desarrollo a nivel marketing digital para que hayan llegado a tener los conocimientos como para decir los influencers son una buena estrategia. Desarrollado, como por ejemplo en España, o en Inglaterra, o en Irlanda, o en Irlanda porque estamos yendo ahora, no es tan desarrollado. Pero en general en Europa, en Estados Unidos, ni hablar,
es algo, no te voy a decir normal, pero más común. En Sudamérica es muy difícil, en Europa del Este es muy difícil. Entonces, nosotros sabemos que en Suiza no hace falta mandar tantos como hace falta en Egipto. Pero bueno, Egipto es barato, entonces si no pasa nada, si no conseguimos nada, tampoco pasa nada. Eso en cuanto a las empresas por ahí de viajes que nosotros trabajamos como influencer y después le ofrecemos asesoría. Ahora, para los pequeños comercios, hoy en día no estamos buscando proactivamente, pero mi estrategia sería, si lo hiciera, sería exactamente la misma. Entrar, por ejemplo, o caminar por la calle y encontrarlos y después y hablar o buscarlos. O si no, por ejemplo, en Instagram, en la barra donde se puede buscar, en lugar de buscar un hashtag o buscar, se busca una ubicación, se busca, no sé, qué sé yo, Málaga, por ejemplo. Y busco Málaga y busco la foto más, digamos, las fotos más, las top, y Sí. veo si hay un negocio o algo así y le mando un mensaje directo. O sea, no hay magia. Hay que tener, digamos, un pitch o un email o un mensaje armado más o menos que pueda ser relativamente flexible y contactar a morir. Consistencia y persistencia, ¿no? No hay magia, no hay magia, hay que trabajar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces esto entiendo yo que te ayuda a viajar y a generar fuente de ingresos para seguir viajando, evidentemente. Pero más o menos, ¿cuánto puedes generar con tu blog? Si generas muchos ingresos, poco, y qué ingresos generas con tu blog, ¿de dónde vienen esos ingresos? Bien. La verdad que con el blog genero bastante poco. Nunca lo... Hoy en día, por ejemplo, de marketing de afiliados, que para la gente que no lo sabe es poner a un link, un banner o lo que sea básicamente es una comisión por venta de tráfico que nosotros redirigimos a otras páginas. Debo generar no más de 150, $200 por mes, que no está mal, pero tampoco es mucho, no me alcanza para vivir. Y después esporádicamente puedo llegar a escribir un artículo por $200 más o menos, aproximado que es lo que cobro yo, pero no es algo de regular ni que sea tampoco todos los meses. Entonces, yo la verdad que el blog no tengo publicidad, no quiero tener publicidad, es muy minimalista. Sí, las colaboraciones, ¿qué pasa? El blog 100% estrictamente solo el blog, es eso. O sea que no me alcanzaría para vivir, no es mucho. Ahora, yo uso el blog como plataforma para vender otras cosas. Entonces, como te decía antes, hoy en día estoy muy enfocado en redes sociales, entonces sí cobro por menciones en redes. Entonces, por poner un ejemplo cualquiera, y no sé, digo, ok, dos menciones, una mención, digo, en dos fotos en Instagram, en un post en Facebook y en 2 tweets, tanta plata, ¿sí? Entonces, eso también, de vuelta, no es recurrente, es esporádico, tampoco lo busco proactivamente, a veces puede ser que sí, pero más que nada hoy en día mis ingresos vienen, primero, de las consultorías de marketing digital, sobre todo este cliente bastante grande de Estados Unidos, hoy en día. Y yo, como te dije, soy muy estricto con las finanzas personales. He ahorrado toda la vida, por más que no he tenido buenos sueldos, y tengo algunas inversiones financieras en Argentina, que no me dan suficiente dinero como para pagar todo, pero que de nuevo suman, ¿no? Entonces, hay meses que me va muy bien, es muy variable porque yo invertí en cosas que son para la gente normal muy riesgosas. Entonces hay meses que me va muy bien y hay meses que, como los últimos dos, que hasta perdí. Pero bueno, en el balance general, Argentina hoy en día es un país que paga tasas bastante altas. Entonces, a nivel general, yo con mis finanzas y cuando la gente siempre me pregunta cómo hago para viajar tanto, yo lo que digo es un concepto que yo lo que trato de hacer siempre, yo lo que hago es, si le tengo que definir una palabra, arbitrar. Yo arbitro entre los precios, o sea, arbitrar, ¿qué significa?
aprovecharse de la diferencia de precio de un mismo servicio o un bien en distintos lugares. Entonces, yo invierto en Argentina porque es el que más tasa paga. Tengo clientes de Estados Unidos porque es el que más me paga por hora, pero vivo en Ucrania, Claro. que es el más barato. ¿Sí? Entonces, es un poco como la fórmula general del nómada digital. Después, si va creciendo, la puedo hacer en cualquier lado, pero para iniciar, mi recomendación es tratar de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Vale, y una cosa que me ha quedado así en duda todavía, cuando has hablado de las menciones que haces en tus redes sociales, en Instagram, o que menciones a empresas para darles un poco más de difusión, ¿vale? Me gustaría que nos contaras más o menos qué cifras manejas tú en tus redes sociales, cuántos seguidores tienes en Instagram o en Twitter o en Facebook, porque sobre todo no todas las empresas te van a pagar por una mención cuando tú tienes pocos seguidores y eso Sí, depende de que la empresa que considere poco o mucho. Entonces, totalmente. tú a partir de qué cifra consideras que ya es una cifra como importante para que una empresa te considere un poco más serio y te diga, bueno, pues sí, quiero que me menciones porque veo que eres un cierto influencer por tu número de seguidores y ya más o menos a partir de ahí pues ya negocias y más o menos le cobras por las menciones que tú hagas. Entonces, más o menos, ¿qué cifras estamos hablando de seguidores? Antes que nada, es un tema muy controversial. Yo también hice un video hace poco y lo importante es entender de que la métrica que hay que analizar no es el número de seguidores. Hay que arrancar ahí. La mayoría de las empresas sí sigue pensando que el número de seguidores es lo fundamental, pero es una batalla, es una cruzada de mi día a día, de todas las reuniones que tengo con las empresas, de que entiendan de que no es el número que importa. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo muy concreto. Dos ejemplos para que se entiendan dos falencias que tiene esa lógica. Primero, una persona que tiene 1 millón de seguidores y otra persona que tiene 10.000. Yo soy una empresa de viajes. ¿Cuál me interesa más? Todo el mundo va a decir el de 1 millón. El del millón es beauty blogger. Lo único que habla es de maquillaje. El de 10.000 es de viaje. Me va a interesar más el de 10.000. Esa es una cosa. Ahora, los dos son de viajes. Uno tiene 1 millón y el otro tiene 10.000. ¿Sí? Yo soy una empresa que vende productos de lujo. Uh-huh. Y el de 1 millón es mochilero, por ejemplo. Y el de 10.000 es de lujo, es el segmento en el que yo estoy. Entonces, igualmente esos dos son bastante, para esos dos van hacia la misma falencia. La otra falencia es, yo tengo 1 millón de seguidores, que también esto pasa. Yo tengo 1 millón de seguidores y hay otro que tiene 10.000. Yo publico un post en Facebook y tengo 3 likes a pesar de que tengo 1 millón de seguidores, porque existen esos. Claro. Y el que tiene 10.000 tiene 100 likes por post. El otro tiene mucha más interacción. Y ojo, no me voy por las ramas, pero no necesariamente tiene que ser que el del millón haya comprado seguidores. Si uno las plataformas, sobre todo Facebook, no las sabe usar bien, uno va desapareciendo. Si yo uso la plataforma única y exclusivamente para distribuir links a mi blog, después de un mes no lo va a ver nadie. Porque Facebook no quiere que saques a sus usuarios a otras plataformas. Ahora, si vos en lugar de mandar a un post, escribís el post en Facebook o pones una foto subida a Facebook o pones un video subido a Facebook aún más o haces un live aún más, tu engagement, tu interacción, que es la métrica que importa, va a ir subiendo. Entonces, no es una cuestión de número de seguidores, es una cuestión de, primero, el alineamiento entre lo que vende la empresa y tu audiencia. O sea, si realmente a tu audiencia le importa lo que vende la empresa, sea su producto o su servicio, y además el nivel de interacción, que en definitiva es lo más cercano a la influencia real que vos tenés sobre esa audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Esto hay que saber argumentarlo ante una empresa. La mayoría de las empresas, dependiendo de qué mercado sean, te van a decir que sí y después no te van a contratar. O te van a decir que sí y después van a hacer lo que se les canta. Por eso es que nosotros hoy en día nos enfocamos más que nada en empresas anglosajonas, porque ellos están más desarrollados en cuanto a estos temas, están más avanzados, entienden un poco más cómo funciona.
Yo, por ejemplo, mis redes sociales no son grandes. Yo tengo 10.000 seguidores. A ver, no sé, pero en general hay muchísimo más grandes. Tengo 10.500 seguidores en Facebook, 1.800 en Twitter y 2.000, casi 3.000, 2.900 y algo en Instagram. No son muy grandes, ninguna de las tres. En el blog tengo alrededor de 15.000 visitas por mes. Tampoco es tan grande. O sea, son nivel intermedio, digamos. Pero ¿qué pasa? Yo conozco exactamente quiénes son mis lectores. O sea, yo tengo en mi Media Kit, que es algo que si alguien es blogger o quiere trabajar con una empresa, se le recomiendo que haga, que es básicamente un PowerPoint con tu historia y tus números, ¿sí? Y quién es tu público, y etcétera, y qué son las cosas que haces. En mi Media Kit tengo clarísimo quiénes son mis lectores. Entonces, si a la empresa le interesa ese público, le puede llegar a interesar trabajar conmigo. Y además de eso, y perdón que me voy por las ramas, pero es un tema que me apasiona y por eso puedo hablar mucho, además de eso, yo creo que en última instancia, todo es una cuestión de precio. Siempre es una cuestión de precio. Porque todo el mundo tiene al menos un mínimo de influencia sobre alguien, aunque sea tu mamá y tu papá. Sí, Tenés claro. influencia sobre alguien, siempre. Entonces, capaz tu influencia, vos considerás que vale $1 y si yo te pago 2, vos me vas a decir que sí. O capaz vos crees que vale 100 y yo te pago 90 y me decís que no. Entonces, todo es una cuestión de precio. ¿Qué pasa? Es muy difícil para una empresa trabajar con muchos influencers a la vez porque es muy difícil escalar una campaña de influencers si no se tiene una herramienta para eso. Entonces, ¿qué hacen? Se enfocan en trabajar solamente con los grandes. Pero no siempre es la mejor opción para una empresa. Sí, Está estudiado que a medida que vos creces, vos en un momento pasas de ser influencer a ser celebrity. Cuando pasas a ser celebrity y te vuelves masivo, perdes el foco de tu audiencia, llegas a todos, y es mucho más difícil distinguir para una marca quién es tu público. Entonces, sí, yo le voy a pagar $1.000.000 a Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo, del $1.000.000, capaz $900.000, va a llegar gente que a mí no me interesa, porque tiene público de de todo el abanico. En cambio, si yo soy de repente blogger de viaje, especialista en viajes con bicicleta de más de 500 kilómetros por el sudeste asiático, cuando es una empresa que venda algo similar a eso, yo soy el mejor para ello, por más que tenga 1.000 seguidores. claro. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y evidentemente creo que nos has abierto a todos los ojos y sobre todo no es tan importante los números como la interacción que tienes con los miembros de tu comunidad, que eso es lo que decías tú, de que si uno tiene 1.000.000 y pone una foto y solo consigue 3 likes y otro que tiene 10.000 consigue 100 likes, pues evidentemente en esa comunidad hay más interacción y hay más movimiento y eso es lo que las empresas buscan, que haya más engagement, como dices tú también. Claro. Pero que además lo que venda o ofrezca la empresa esté alineado con la audiencia de esa persona. Claro, evidentemente eso, el nicho de mercado tiene que coincidir con tu perfil de lector o la persona, tu lector ideal, Claro. como Y digamos. para eso es muy importante algo que no es tan fácil, que es saber quién es el que te lee, saber quién es el que te sigue, ¿no? Entonces, por eso es muy importante interactuar al máximo. Mi prioridad absoluta, antes que el blog, antes que postear nuevas cosas, antes que hacer los videos, antes que todo, siempre lo primero que hago es responder absolutamente todos los mensajes, los mails que me llegan, todos los mails que me llegan, todos los mensajes que me llegan por todas las plataformas. ¿Por qué? Porque eso o sea, uno tiene que estar agradecido, la verdad. Nosotros porque ya estamos acostumbrados. Pero la verdad, que haya gente que esté interesada en el contenido que vos creás hace 10 años era impensado. Entonces uno le tiene que retribuir a esa gente y lo mínimo que puede hacer es responder. Y ahí es donde uno va entendiendo quiénes son, con esa interacción más uno a uno. Sí, genial. Bueno, yo creo que nos ha quedado esto bastante claro. Ha sido muy interesante, por eso no te he interrumpido, porque yo también estaba aprendiendo y estaba intentando hacer preguntas que mi público objetivo, pues seguramente, como yo también los conozco, pues no pienso como ellos todavía, pero bueno, como ya los conozco, pues son preguntas que te podían haber hecho a ti. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poco de tema, aunque como dices tú, esto es muy interesante, tú puedes hablar mucho y nos podemos estar aquí
todo el día hablando de esto. Ya hablaremos en otra ocasión, seguro. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema, como decía. Y es el momento de la pregunta sorpresa, aquí en las charlas Uf. con Impulso. Bueno, sí, evidentemente no conocías nada sobre esto. No. Por eso es la pregunta sorpresa. Y esto es una pregunta que no te la hago yo, ¿vale? Esta pregunta te la ha hecho mi último entrevistado. Claro, evidentemente él tampoco sabía quién iba a ser el entrevistador, con mi invitado. Y la pregunta suya es esta. Va para ti, Fran. Ahora que eres blogger, ¿vale? ¿Crees que ha cambiado la manera en que vives y disfrutas los viajes que realizas en estos momentos en comparación cuando lo hacías y no eras blogger? ¿Qué es lo que ha cambiado y qué manera prefieres? No sé si me has entendido la pregunta. Sí, y es muy buena pregunta. Y la respuesta no, la voy a dar, pero no me gusta tanto lo que voy a decir, pero es la realidad. Claro, estamos aquí Eh, para oír las verdades solo. sí, es muy buena la pregunta. La verdad, sí ha cambiado mucho. Eh, Sobre todo ahora que me estoy enfocando muchísimo más, inevitablemente tengo que viajar más despacio. Cuando viajo rápido y sobre todo cuando trabajo con muchas empresas y viajo rápido, termino reventado, absolutamente agotado, que no puedo más. Así que, digamos, a nivel superficial, lo principal que cambió es que tengo que viajar más lento. Pero en el día a día, algo que a mí no me gusta, pero que veo que le pasa a casi todo el mundo y que es inevitable cuando uno empieza a estar más en serio y a profesionalizarse como blogger, y es que uno no se puede desprender de la tecnología. Y eso muchas veces es una contra porque uno no disfruta tanto de donde está, pero en el celular sobre todo, o en la computadora también. Entonces, me ha pasado mucho de estar, bueno, en mi caso no es tan complejo porque yo viajo en pareja, pero mi novia también es blogger. Entonces es muy gracioso porque por momentos, no sé, pasa 1 hora y media que cada uno está metido 100% en su celular y no nos hablamos. Y ella lo entiende y yo lo entiendo porque estamos haciendo cosas similares. Sería más difícil si alguno de los dos no fuera blogger. Creo que ahí habría bastante conflicto. De todas maneras, es algo que a mí no me gusta tanto. Por ahí estar en un lugar increíble y verlo más a través de un visor de la cámara o del celular o de transmitir en vivo o lo que sea, que realmente vivirlo y disfrutarlo. Así que sin duda que ha cambiado. Viajo más lento, que eso lo puedo considerar positivo, pero por ahí estoy demasiado pendiente de la tecnología, de las redes, y yo soy un obsesivo que si me llega un mensaje lo tengo que contestar a lo antes posible. Entonces, eso me quita un poco me abstrae un poco de disfrutar el momento y el día a día, eso sí, lo tengo que admitir. Vale, genial. Bueno, al hilo de lo que has dicho, ahora me surge otra pregunta que te voy a hacer también, y es que la pregunta es, ¿alguien que es un bloguero de viajes solo puede tener una novia que sea bloguero de viajes? Muy buena pregunta. No, así que definitivamente no. Lo que sí, que sea alguien que le guste viajar. Eso sí, creo que es un requisito fundamental. Es más, yo tengo un artículo, que es el único artículo al día de hoy que he escrito en inglés en el blog, que dice, que se llama así, el título es Buscando una pareja viajera. Y es un listado de cualidades, literal, un listado de Sí. cualidades, como 15, 20 cualidades, que yo busco en una chica, ya la encontré, así que no hace falta. Pero cuando publiqué, Elimínalo, elimina el post entonces. no, pero cuando publiqué el artículo me llegaron un montón de mensajes y yo ya estaba de novio, pero fue muy gracioso. Y el primero, y era el requisito excluyente, es que le guste viajar, ¿no? Porque si bien hay muchos tipos de bloggers de viaje y no todos son nómades y muchos viajan
viajan solo en sus vacaciones de 15 días o un mes al año. Mucho del día a día o de la pasión de uno es viajar, y si esa pasión no se comparte o peor aún, si es una cosa que directamente no gusta o se rechaza, es muy difícil la convivencia en el largo plazo. Así que no es necesario que sea blogger de viaje, de viajar. Pero ayuda, ¿no? Ayuda también. Ayuda, sí, ayuda mucho. Vale, bueno, Ayuda pues... mucho porque, Sí, dime. perdón, volviendo a la pregunta anterior, y lo último que digo, nosotros hoy en día, es interesante para una gente, desde que estamos juntos, nos volvimos un producto mucho más atractivo para las empresas que por separado. No solamente porque tenemos mejores números, porque tenemos 2 plataformas de todo, sino además porque la pareja vende más tanto para el público como para la empresa que el solo traveler. Claro, ese es un punto muy interesante que acabas de mencionar. Sí. Inclusive, por ejemplo, con una empresa de alojamientos o de un hotel o un hostel, bueno, un hostel no, pero un hotel, por ejemplo, al hotel le sale lo mismo darme una habitación a mí que dar una habitación para los dos. Y si trabaja con nosotros va a tener doble exposición. Claro. Entonces, nada. Tiene sus cosas buenas que tu novia sea hablar de viaje. Yo diría que muy buenas. Bueno, pues ahora es tu oportunidad, ¿vale? Entonces tú tienes que formular ahora la pregunta sorpresa para mi próximo invitado. Ok. Bien. Así que adelante, formula qué te pasa por la cabeza. Ok. Em, ¿Cómo crees que va a evolucionar la forma en la que viajas de acá al futuro, o de acá hasta que tengas 60 años? ¿Vas a seguir viajando? Y si vas a seguir viajando, ¿cómo? Vale, una pregunta también muy interesante. Me gusta. Bien. Vamos a ver si cuando la formule también pone la misma cara de susto que has puesto tú con la pregunta que... Bueno, mencionar que la pregunta te la hacía Paula de Allende los Mares, no sé si la conoces. Vi parte de la entrevista, pero no llegué hasta la pregunta secreta para... Ah, vale. Entonces, por eso era la sorpresa, ¿no? De verdad. Bueno, pues sí. Bueno, entonces ya para ir terminando, gracias por tu pregunta sorpresa. ¿Cuál es la situación ahora actual? ¿En qué momento estás? ¿Cuál es tu proyecto con el blog en este momento? Bien. Hoy en día tengo un par de artículos pendientes de empresas con las que he trabajado que tengo que publicar, así que las tengo que publicar sí o sí. Pero al blog le he sacado un poco el foco para pasar a enfocarme un poco más en desarrollar mis redes sociales, porque yo siempre tuve el blog muy por encima a nivel numérico que mis redes. Y la realidad es de que no hay ninguna novedad que la gente se pasa más y más horas todos los días, sobre todo en Latinoamérica, en las redes sociales. Entonces, no pretender que la gente vaya y me consuma donde yo quiero, sino trato de estar donde la gente ya está prestando su atención. Entonces, hoy en día he virado un poco el foco del blog a las redes sociales. Y bueno, en particular, hace un mes arranqué un nuevo programa en mi canal de YouTube, se llama Preguntas con Fran. Así que en el día a día le estoy metiendo bastante energía, bastantes horas a eso. Y bueno, y con las consultorías de marketing digital, por ahora vamos bien. No queremos crecer mucho todavía porque todavía nos quedan viajes, como los que dije antes, rápido a Suiza, rápido a Irlanda, rápido probablemente a Holanda, Bélgica. Y cuando uno viaja mucho es muy difícil poder seguir. Pero bueno, la idea es crecer eso y sobre fin de año probablemente ir a Latinoamérica. Y es muy probable que organicemos algunas charlas también para la gente. Así que
Muchos proyectos por delante. Genial. Bueno, ya nos has hablado así un poco de tus planes futuros, pero me gustaría saber si tienes algún gran reto. No sé, a lo mejor algo que hayas pensado, un reto grande a medio o largo plazo, algo. ¿Ahí tienes algo por ahí? Eh, no sé, la verdad que, digamos, tengo algunos objetivos por ahí a corto y mediano plazo, pero son bastante, digamos, tácticos y superficiales. A nivel, digamos, más estrategia en cuanto a mi vida en general. Eh, tratar de poder seguir haciendo esto, de poder tratar de, digamos, seguir generando ingresos que a mí me den la libertad de poder moverme libremente. Esos ingresos que vayan creciendo. Eh, crecer, crecer en general en cuanto a la cantidad de empresas con las que pueda trabajar y en cuanto a la comunidad y seguir, digamos, aportándole valor a la gente, pero no hay ningún por ahí objetivo súper claro y definido a largo plazo. No. Hace poco, por ejemplo, y esto es una cosa que por ahí le puede interesar a la gente que viaja mucho, que es blogger de viaje. Yo siempre vi muy mal la cuestión de contar países. De decir en cuántos países estuviste, 47, como dije antes, o 50, lo que sea. Siempre lo vi muy mal, ¿no? Pero hace poco me hice muy amigo del blogger número uno acá ucraniano, el blogger de viaje, muy buen blogger de viaje ucraniano. De hecho, vive en el mismo edificio. Y él me decía que este año llegaba a los 100 países. Y yo no, digamos, no me gustaba. O sea, yo le dije, pero ¿y qué tienes? Y seguramente en un montón estuviste un día y como que no cuenta. Y él me dijo, no. Me dice, yo entiendo lo que vos decís. Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de PR, de relaciones públicas, me vuelvo mucho más interesante siendo el blogger ucraniano que antes de los 30 visitó 100 países que decir otro blogger ucraniano más. Claro, Después obviamente, uno tiene que tener sustancia, tiene que tener, digamos, agregarle valor a la gente. Si no, es una cuestión de corto plazo, aparecer en el diario y al día siguiente desapareces. Pero me pareció interesante. Entonces, si bien no tengo el objetivo de llegar a 100 países, me gustaría en algún momento hacerlo. Más que nada por eso, no porque sea un objetivo mío personal, sino porque creo que me puede ayudar para mi negocio. vale. Bueno, decirte que ya que lo has mencionado, dinos el nombre de este blogger tan famoso de Ucrania, que Ah, además es tu vecino. sí, 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 sí. Bueno, se llama Orest Sab, Vale, Z-V larga. De todas maneras, después te lo escribo para sí, que lo sí. compartas, pero Genial, genial. Bueno, ya, y la última pregunta ya para terminar. Si el mundo se acabara mañana, ¿cuál es la aventura que te gustaría realizar? ¿Algo que no has hecho o que tienes en mente? ¿Visitar? No sé. ¿Alguna aventura? sí. Eh, la verdad que si el mundo se acabara mañana, probablemente trataría de pasar el tiempo no sé si sería mucho una aventura, ¿no? Trataría de pasar el tiempo con la gente que más quiero y capaz me volvería a Córdoba para estar con mi familia, o estaría con mi novia. Lo único aventurero que se me ocurre por ahí, me podría tirar de paracaídas, que yo tengo miedo a las alturas, así que sería un gran desafío. Pero no sería ir a un lugar en concreto, sería tratar de aprovechar al máximo esas, por ahí, 24 horas que me quedan con la gente que quiero. Vale, genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran. Como digo, ha sido las charlas viajeras, charlas con impulso, con Fran, que ha venido hoy a divertirse, a pasar un buen rato con nosotros. Además, veo que es una persona curiosa, divertida, nos ha hecho pasar un rato, bueno, a mí sobre todo, se me ha pasado el tiempo volando. Perdonar a todos los que tienen prisa, pero estas cosas son así. Y es que ha sido todo muy interesante, sobre todo la parte de marketing. Así que, bueno, gracias a todos por estar aquí, escucharme y recordar que los mejores momentos y todas las herramientas y todos los
herramientas que se han mencionado las pondré aquí abajo en la descripción del título para que podáis ir directamente allí. Y muchas gracias y muchos abrazos y sobre todo muchos viajes para todos. Hasta luego, Fran. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a vos. Chau, chau. Venga, chao, chao.